Todavía, en honor a la verdad, parece ser un tanto prematuro para poder determinar con total precisión cómo va a quedar el sistema internacional luego de la invasión rusa a Ucrania. Lo cierto es que ya para este momento el sistema internacional está dando visos importantes de cambio. Entendemos por sistema internacional la manera como se interrelacionan todos los centros de poder a nivel mundial, cómo se interrelacionan también con los organismos internacionales, o sobre todo con aquellos de la magnitud de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, cómo funciona la integración entre los estados, cómo se articulan los centros de poder con los otros países quizás menos posicionados a nivel internacional. Todo esto, sin lugar a dudas, va a cambiar una vez que termine el conflicto militar en Europa. ¿Por qué decimos que va a cambiar? ¿Por qué podemos avisorar que va a cambiar? En primer lugar, porque el sistema internacional no es estático. El sistema internacional está en constante cambio. Cada vez que se produce un conflicto internacional de estas proporciones, se plantea la necesidad de revisar las estructuras. Y siempre hay unos estados que terminan mejor posicionados que otros. Cuando hablamos de estados mejor posicionados, estamos hablando de aquellos estados que son percibidos como con mayor capacidad de cambiar el orden de cosas a nivel internacional, de incidir en el status quo a nivel internacional. Eso, sin lugar a dudas, va a suceder. Para Europa, el cataclismo es total. Europa profundizará su división entre la Europa occidental y Rusia. Profundizará su división entre los países miembros de la Unión Europea y los que no son miembros de la Unión Europea, entre los países miembros de la OTAN y los que no son miembros de la OTAN. Rusia, sin lugar a dudas, quedará bastante debilitada desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y le tomará cierto tiempo recuperarse. Esto, sin lugar a dudas, será aprovechado por Estados Unidos, que está desde ya tratando de reconstruir sus relaciones con América Latina, es restableciendo vínculos con algunos países de América Latina. Estados Unidos había estado muy alejada de América Latina e inclusive de Europa, lo daba como un espacio prácticamente controlado y se había estado centrando mucho en el continente asiático, específicamente en el Medio Oriente. Esto viene a cambiar absolutamente todo ese orden de cosas, todo ese nivel de relaciones. En cuanto a la Organización de Naciones Unidas, este conflicto también estremece a la Organización de Naciones Unidas. Una vez más, queda absolutamente demostrado la poca efectividad del Consejo de Seguridad de la ONU para cumplir con su cometido principal, que es garantizar la paz y la estabilidad internacionales. Mientras sigue existiendo el poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, esa instancia, ese órgano de Naciones Unidas definitivamente no tendrá capacidad necesaria y suficiente para cumplir su cometido. La justicia internacional también queda muy vulnerada, porque la Corte Internacional de Justicia queda absolutamente demostrado que no tiene ninguna capacidad para hacer cumplir sus sentencias. El mundo cambiará. El sistema internacional tendrá una nueva estructura y este es un momento que abre grandes retos, pero también grandes oportunidades para aquellos gobiernos que en representación de sus estados sepan leer la coyuntura actual y sepan aprovechar las circunstancias para lograr un mejor posicionamiento en ese sistema internacional que aún se está diseñando. Yo soy Giovanna De Michele y esto es Hispano Post.